nervios dan. Entonces, pues me da gusto que estén aquí, qué bueno que hay caras nuevas, qué bueno que hay gente invitada, qué chido por la gente que invitan y no dejemos de hacer eso, ¿no? Y en lo que me preparo, este, pues quiero retomar un poquito de lo que se habló la semana pasada. La semana pasada el cubano nos compartía, ¿no? De la ceguera espiritual y, permítanme, listo. Nos compartía de la ceguera espiritual y la verdad es que el tema pues me llegó, ¿no? Me impactó bastante porque me hizo ver que sin darnos cuenta a veces caemos en engaños muy, muy sutiles y a veces lo malo parece tan bueno que lo recibimos y lo aceptamos como si nada, ¿no? No lo discernimos, no checamos nada. Tomando en cuenta esto, vinieron a mí dos grandes problemáticas. La primera es un evangelio distorsionado, diluido o incompleto. Y el problema número dos es la gracia de Dios diluida, mal enfocada o incompleta. Y antes de seguir avanzando, vamos a orar y poner este servicio en manos de Dios. Padre, en tus manos dejamos este tiempo. Espíritu Santo, sé tú el que habla a través de mí, que no sean mis ideas, que no sean mis experiencias ni mis interpretaciones. Espíritu Santo, sé tú quien habla, quien llega y penetra hasta su mente para bajar a su corazón, Señor. Transforma vidas y por favor, Señor, que tu palabra sea predicada con eficacia y con poder, Señor. Si tú no estás con nosotros, nada somos y este mensaje sería puro ruido. Yo te pido por el corazón de estos jóvenes, por los que ya están aquí, por los que aún vienen en camino, guárdales y prepara esas mentes y esos corazones para que tu palabra llegue. En tus manos te lo pedimos, Señor Jesús. Espíritu Santo, haz tu obra y que tu palabra no vuelva vacía. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, tomando en cuenta los dos problemas que al principio les compartía, un evangelio diluido, desenfocado o incompleto, lo mismo pasa con la gracia, ¿no? A veces está mal enfocada, está diluida o está incompleta. ¿Y cómo es que me di cuenta de esto? Gracias a Dios en México, sobre todo en Latinoamérica, se está levantando con mucho poder ahorita el cristianismo. Se están levantando iglesias populares, pastores populares, gente que está siendo relevante en el medio cristiano, tanto en sus redes sociales como en sus iglesias, como en cada país o localidad en la que ellos se encuentran. Y está bien chido, pero también hay un pequeño problema, y es que me puse a estudiar un poquito de estos grandes avivamientos que ha habido en la historia, y la verdad es que los grandes avivamientos en la historia, uno de ellos tan famoso, que si mal no recuerdo era en los 40 en Estados Unidos, que fue cuando comenzó toda la ola de evangelismo, de sanidad, de milagros, etcétera, etcétera. Empezó impulsada por Dios, empezó impulsada por un celo de volver a la sana doctrina, de romper esquemas de la Iglesia Católica, de romper esquemas de opresión, etcétera. Y lo mismo está pasando ahorita en Latinoamérica. Está habiendo un levantamiento del cristianismo, se están levantando mega iglesias, creo que todos conocemos más de una, se están levantando pastores en redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como todo avivamiento, en el momento en que se desenfoca de la palabra de Dios, en el momento en que se desenfoca de estar centrado, basado y fundamentado en Dios, en su palabra y en lo que realmente Él nos quiere enseñar, es ahí cuando empieza el pequeño problema. Y empezamos a diluir un mensaje, empezamos a diluir el evangelio. Y como les decía, a veces es tan sutil porque nos siguen hablando de Dios. Yo mismo he podido estar en estas mega iglesias, yo mismo he podido ir a estos congresos, yo mismo me he alimentado de vez en cuando de sus prédicas y muchas de ellas me han sido edificantes y de crecimiento, ¿no? Pero también la palabra nos dice una advertencia, yo se los leo. En Primera de Tesalonicenses 5, 21 al 22, en la versión NTV, se los leo rápido. Sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Una vez más, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. ¿Cuántos de ustedes cuando van a una de estas iglesias o escuchan estos mensajes realmente hacen esta advertencia, esto que nos dice la palabra? ¿Realmente examinas? ¿O nada más lo recibes porque sabe bien, porque se escucha bien y porque te hizo llorar un poquito? Creo que a veces nos falta como cristianos ese discernimiento de que a pesar de que haya sido un pastor el que nos lo dijo,
también lo discernamos, que vayamos ante la Biblia y chequemos, a ver esto que nos dijeron, si es o no es. Ok. Y uno de estos problemas es que la manera de darte cuenta cuando un mensaje es de buena doctrina, de sana doctrina, o es de una doctrina basada en las experiencias y en la propia interpretación de un pastor, es esta, y tan sencilla. Cuando un mensaje es de buena doctrina, de sana doctrina, siempre va a causar un sabor amargo. ¿Por qué? Porque siempre va a confrontar tu pecado, siempre va a confrontar tu condición, y no solo te va a ayudar y a impulsar y a animar, sino que va a ir a la raíz del problema, ¿no? Que es nuestro corazón y nuestra naturaleza. Y es ahí donde te puedes dar cuenta cuando un mensaje realmente está basado en la sana doctrina, porque siempre inevitablemente va a llegar a tu mente y a tu corazón y te va a incomodar. Entonces, teniendo esto, quiero que veamos el primer punto, un evangelio distorsionado, diluido o incompleto. La verdad es que nació este celo de parte de Dios de volver a la raíz, ¿no? De volver a lo que es el verdadero evangelio. Y es que en estas famosas iglesias se nos está presentando un evangelio a la mitad, un evangelio a medias. Y quiero tomar el versículo más conocido por la iglesia, conocido por el mundo, conocido por los cristianos, que es Juan 3:16. Quiero tomar un ejemplo de cómo nos presentan el evangelio ellos. Vamos a Juan 3:16, lo voy a leer en la NTV, y dice: Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Este es uno de los famosos versículos que siempre nos presentan como cristianos y que muchas veces usan muchos predicadores para nada más presentarte una parte del evangelio. Y sí, es bien chido saber que Dios amó al mundo, que Dios envió a su Hijo para que crean en Él, para que no se pierdan, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Salen de aquí unos pequeños puntos que a veces no se tocan, o si se tocan, vienen con algo distorsionado. El primero es, cuando tú te presentan nada más esta porción de la Biblia, cuando nada más te presentan esta porción del evangelio, te pueden surgir estas preguntas, y si no te surgieron, al menos a mí sí me surgieron y me hicieron ver lo diluido que puede llegar a estar. 1. No me pierda de qué. Tú me presentas esto y no sé de qué me estoy perdiendo. ¿Me estoy perdiendo acaso, como muchos de ellos lo interpretan nada más? Te estás perdiendo de una vida con propósito. Y ya, así de fácil. No, hay más. No, ¿de qué me estoy perdiendo? De la vida eterna y la comunión con tu Creador. Esa es la verdadera respuesta cuando tú presentas completo el evangelio. Número 2, nos habla de una vida eterna en Dios. ¿Y qué hacen? Que muchas veces toman esa vida eterna para también enfocarla a la vida terrenal, a que aquí todo te va a salir bien, a que aquí todo vas a hacer lo máximo, a que creas en tu potencial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de eso no es lo que nos habla la Biblia. La vida eterna no es nuestra plenitud en esta tierra y no es perdernos de ningún propósito o alguna meta que tengamos en esta vida. Nuestra vida eterna se encuentra en conocer a nuestro Creador y ser salvados de la eterna condenación. Eso es la vida eterna. Después, ¿qué pasa? Se nos habla de que no condenamos al mundo. Y aquí hay un problema muy grande, que empezamos a crear un evangelio distorsionado y que ya no profundizamos en el discipulado y en darnos cuenta si estas personas realmente están siendo transformadas por el evangelio o nada más fueron animadas por unas cuantas palabras de un predicador animoso. Y es que, ¿qué pasa? Que hay un error. A veces se nos olvida que la misma Biblia, Dios mismo pone el ejemplo de unas vasijas, de unos vasos de honra y deshonra. Dios en su voluntad, y ahorita no nos vamos a enfocar en eso, pero Dios le plació que haya unos vasos de deshonra y otros de honra. Y aquí es donde está el problema. No todos se van a salvar, pero a nosotros como cristianos nos corresponde predicarles a todos y Dios es quien hace la obra de salvación. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas iglesias no te muestran esta parte y quieren andar salvando a medio mundo, quieren andar relacionándose con medio mundo. Y ahí empieza a distorsionarse, porque realmente Dios no nos mandó a eso. Y es que a veces la luz la van a querer apagar, a veces la sal la van a querer escupir.
Pero ¿qué pasa? Como te presentan un evangelio diluido, pues todos somos amigos, todos nos llevamos bien. Y es verdad, en la iglesia de Cristo no deben de afectarnos denominaciones ni esas cosas, porque mientras nuestra fe sea Cristo resucitado, creyendo en el Espíritu Santo y en Dios Padre como nuestro Señor, es suficiente. Ya las partes de las doctrinas y lo que creen, eso ya queda secundario. Pero cuando tú ya empiezas a querer hacer alianzas con otras religiones, cuando ya empiezas a querer salvar a todo el mundo, pero no estás enfocándote en si realmente esas gentes están siendo transformadas, ahí hay otro problema. Y es que también seguimos leyendo. Sale otra pregunta, ¿no hay condenación de qué? Y a veces creemos que esa condenación es simplemente nos sentimos culpables porque cometimos un pecado, nos sentimos culpables porque a lo mejor le fallé a tal persona, nos sentimos culpables porque ya traicioné a alguien, etcétera. Pero no vamos a la raíz, y es que la verdadera condenación es de irnos al infierno como un castigo justo por nuestros pecados contra Dios. Y creo que en estas mega iglesias no se predica cuál es este castigo. Nada más nos apuntan a la parte de qué estás viviendo en tu vida, en tu corazón, qué problemas enfrentas, todo muy superficial, ¿no? Todo basado en lo que te pasa en esta vida, pero no se enfocan a la parte eterna. Y la última, y si no creo en Jesús, pues ¿cuál es mi condena? Y muchos nada más lo ven como, pues no creíste, no te va a ir bien en esta vida, no vas a lograr un propósito, no vas a lograr encontrar tu vida plena y con propósito otra vez. Pero realmente es que cuando no creemos en Jesús, vamos a vivir eternamente en el juicio justo de Dios por rechazar a Cristo. Y no sé ustedes, pero recordando estas mega iglesias y que yo mismo he podido estar ahí, y les digo, no todo es malo, hay cosas buenas. Yo mismo he podido aprender tanto como líder de un ministerio como en mi propia persona, pero a veces se nos olvida ir más, escarbar más, o nosotros mismos ponernos ese mandamiento que se nos dio al principio de disciernan, busquen, aléjense de lo que es malo, vean, retengan lo bueno, ¿no? Y es eso. Y bueno, cuando presentas realmente el verdadero evangelio, estábamos tomando de ejemplo Juan 3:16, ¿no? Del 3 del 16 al 18. Y ahí todo es bonito, ahí todo suena bien, ahí todo suena chido, ahí sí quiero creer en Cristo. Pero ¿qué pasa si seguimos leyendo, y es lo que hacen muchas iglesias, que no te dan todo lo demás que conlleva este versículo, que es del 19 al 21, y les leo así. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todo lo que hacen, el mal, odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Aquí ya estamos viendo lo que realmente te presenta el verdadero evangelio. El verdadero evangelio te va a decir que la gente ama más su oscuridad, que la gente, todas sus acciones son malvadas, que la gente odia la luz y niega acercarse a ella, que la gente teme que sus pecados queden al descubierto. Y solo los que realmente han sido transformados, solo los que realmente han sido salvados por un verdadero evangelio, lo dice aquí, hacen lo correcto, se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. El verdadero evangelio va a llevar tu vida a una transformación sí o sí. Si hoy tu vida no está siendo transformada, o no sé cuánto tiempo lleves de cristiano, pero nunca has visto un cambio en ti, entonces es el momento de que examinemos en qué evangelio creíste. Porque el verdadero evangelio nos va a mostrar cuál es nuestra condición como seres humanos, que nos gusta más la maldad, nacemos en maldad, adoramos la maldad y no deseamos para nada buscar a Dios. A veces no nos presentan eso. Y es que de todos los mensajes que yo he podido escuchar, en ni uno, estuve revisando mi historial en YouTube, y en ninguno nos hablan de esto. Todo siempre está muy superficial, en cosas de liderazgo, en cosas de que estás enfrentando en tu vida, etcétera, etcétera. Solo realmente los maestros de la Biblia, con ese celo del evangelio, te presentan ya más carnita, ¿no? Ya más raíz, etcétera, etcétera. Y no está mal, les digo, hay cosas buenas. A veces necesitamos que nos hablen a cierto aspecto que estamos enfrentando en nuestras vidas, pero que no nos quedemos ahí. Que siempre como cristianos, lo leí de un predicador,
necesitamos recordarnos el verdadero evangelio, porque eso nos va a seguir impulsando y llevando a que perseveremos. Y bueno, como odiamos la luz por nuestra propia naturaleza, odiamos a Dios. Odiamos a Dios, no queremos saber de Dios, y si pudiéramos escoger entre Dios o lo malo, entre Dios, el mundo, entre Dios y lo que a mí me gusta, entre Dios y mis planes, siempre vamos a inclinarnos más para esta parte. Mis planes, mis gustos, mi pecado, mi mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Está en nuestra naturaleza y todos aquí nos enfrentamos con ello a diario. Diario tenemos esa lucha de saber o sigo a Dios o sigo al mundo. Pero el problema es que cuando te dan un evangelio distorsionado o diluido, no hay esa verdadera lucha, sino que estás más acá y ni siquiera estás en la lucha. Entonces, también, todas nuestras acciones son malvadas. Estamos corrompidos, ya lo sabemos. Incluso la gente que hace cosas buenas es por pura mera gracia de Dios. Pero incluso muchas veces las acciones buenas de las personas que no conocen a Dios están en lo más profundo de su corazón arraigados, intenciones de para que me vean, para que vean que hago buenas obras, para que vean que hago caridades, digo. Un ejemplo que hace poco salió en internet que criticaron mucho, las personas y misioneros y ayudantes que van a África y se toman la foto con el niño y la presumen. Ese es un ejemplo claro de eso. En el fondo siempre va a haber una raíz de maldad. ¿Para qué te tomas la foto con el niño? Ayúdalo y ya, no andes presumiendo y que todos te llenen de likes y digan, ¡ay, qué buena persona es! ¿Cómo hace de buenas obras? Como no buscamos a Dios ni queremos saber de Él, ¿por qué? Porque simplemente estamos mal. Vivimos el mal y el mal no puede acercarse a Dios. Me gusta, hay un video animado, se los recomiendo si no siguen ese canal en YouTube, se llama Bible Project. En Bible Project hay un video que se llama La Santidad de Dios. Son en inglés, pero pueden ponerlo en subtítulos. Sí, también ya están en español. Bueno, el chiste, nada más quiero tomar este ejemplo. La santidad de Dios es como el sol. Y tú sabes que si un objeto se acerca tanto al sol, se va a destruir, se va a hacer pedazos, ¿no? Va a extinguirse. Nosotros, al ser malvados por naturaleza, tampoco podemos tener así como el sol, acercarnos, porque nos destruiría. Es solo cuando somos salvos por Cristo que podemos ahora sí ya acercarnos a Dios sin sufrir esas quemaduras, ¿no? Es el ejemplo del sol. Pero bueno, y las personas que verdaderamente han sido salvas son transformadas. Son transformadas. Conozco a muchos cristianos por etiqueta y yo fui uno de ellos durante muchos años, que nos decimos cristianos, pero nada cambia. Un verdadero evangelio va a transformar sí o sí. Y no solo te va a transformar, te va a llevar a que empieces a abandonar tus malos caminos, te va a llevar a que abandones ciertas cosas que no le agradan a Dios, te va a llevar también a que anheles a Dios. Son tan pocos los cristianos que conozco que realmente anhelen el estudiar la palabra, que realmente les guste profundizar en algún tema en específico de la Biblia, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando realmente hay una transformación por un verdadero evangelio, tú vas a anhelar a Dios, porque ya eres nueva criatura. Y como nueva criatura ya no te vas a alimentar de lo del mundo, ahora te quieres alimentar de lo de Dios. Y te vas a dar cuenta como cada día, porque no es fácil, y es constante y constante y constante, pero vas a ver, te prometo, cada año que tú sigas y sigas, va a ser más fácil, vas a conocer con más profundidad, vas a tener una relación más profunda. A muchos no les gusta ni la teología, pero ¿sabes algo? La teología, su propósito no es nada más que entiendas con precisión la Biblia, sino que también te va a llevar a una profunda comunión con Dios, porque ya estás conociendo su corazón, ya estás conociendo sus deseos, ya estás conociendo sus mandamientos, ya estás conociendo lo que realmente quiere en tu vida para adorarle y para servirle. La teología no nada más es que te pongas a discutir en internet con otros jóvenes o otras personas, como muchos hacen. Y bueno, en resumen, cuando se presenta un evangelio incompleto, un evangelio que no nos muestra nuestra primera condición verdadera, este evangelio, el evangelio de verdad, te va a llevar a darte cuenta de nuestra maldad, de nuestra vida de ofensas contra Dios. Nos va a llevar a reconocer nuestra desesperada necesidad de un Salvador. Hoy quiero preguntarte, ¿ya estás en ese punto de reconocer que necesitas un Salvador? ¿De reconocer lo podrido y mal que estás? ¿O sigues estando a gusto?
Si aún estás a gusto, este es el día para que el verdadero evangelio transforme tu vida. Este es el día para que si tú ves que no ha cambiado nada en tu vida, consideres qué evangelio creíste. Y es que tal vez no estás viendo la importancia de todo esto que les estoy diciendo, pero si nos ponemos serios y lo vemos de una manera fría, almas se están perdiendo, corazones están siendo engañados. Y ahorita nosotros como jóvenes vamos a ser la generación que o se pierde o se salva, que o hace un cambio con el verdadero evangelio o que añade a unas doctrinas raras y mensajes diluidos. ¿Qué clase de joven, de cristiano quieres ser hoy? ¿Un joven que no teme ofender al mundo y quedar bien con Dios? ¿O prefieres ofender a Dios y quedar bien con el mundo? Yo no sé, pero creo que este es uno de los mensajes que no quisieras predicar si quieres volverte famoso o popular, ¿no? Pero la verdad es que prefiero quedar ofendido con el mundo y con todos ustedes que con Dios. Prefiero que el evangelio verdadero sea predicado y que no venir y echarles otro choro mareador que los va a animar y les va a hacer sentir bonito, pero que no va a cambiar nada en sus vidas. Y bueno, también como cristianos y teniendo el evangelio verdadero, últimamente está mucho esta onda de sé empoderado, sé levantado, toma tu liderazgo, impulsa, impacta, bla, 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 etcétera, etcétera. Y la verdad es que hay cosas buenas, pero ese no es el centro de nuestra vida cristiana. Hay cosas buenas que rescatar de eso. Es cierto, ve y sé sal, ve y como los que estaban en el estudio, muestra esa excelencia, muestra que eres cristiano por cómo vives. Eso es verdad, eso no lo niego. También Dios nos ha dado un liderazgo y es verdad, pero para predicar el evangelio, para llevar luz, para llevar sal, para llevar esperanza y amor verdadero, no para nada más animarlos y decirles, te va a ir bien chido, men, síguele dando, Dios quiere que hagas tales cosas y vas a ver. No, ese no es el centro, es parte, pero no es el centro. Y si no me creen, quiero que el mismo Jesús les diga con sus palabras como se los dijo en ese tiempo a la gente que lo seguía. Vamos a Lucas 9:23, versión NTV. Últimamente, como decíamos, se está compartiendo mucho un mensaje de empoderamiento, de liderazgo. Hay cosas buenas, pero también se está empezando a desviar hacia nada más la persona, hacia nada más el ser humano, hacia nada más lo temporal y terrenal, y se están olvidando de la parte eterna. Lucas 9:23, palabras de Jesús mismo. Jesús, cuando alguien le quería seguir o quería ser su discípulo, simplemente les decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cómo? Tome su cruz cada día y sígame. Muchas veces esa cruz va a simbolizar tus sueños, tus deseos, tus anhelos, tus planes, tu familia, tus gustos, etcétera, etcétera, etcétera. Seguir a Jesús cuesta. Y lo hemos visto como servidores. A veces hemos tenido pláticas como servidores y muchos quieren venir a servir, pero pocos están dispuestos a simplemente levantar o mover una mugrecilla. Ni eso pueden hacer, pero sí bien que quieren estar acá arriba o estar aquí al frente o en un lugar vistoso, pero ni en lo poquito o sencillo hacen algo. Es un ejemplo nada más, pero imagínense qué tanto también cuesta seguir a Dios, que vas a tener que seguir tus gustos, tus planes, tus sueños, tus anhelos y rechazarlos totalmente para que ahora tú extiendas las manos y digas, Dios, quiero tus planes, tus sueños, tus deseos, no los míos. Ahí empezamos a morir a nosotros mismos. Y bueno, el cristianismo verdadero no se trata de una realización propia. ¿Cómo? El cristianismo verdadero no se trata de una realización propia. Y es lo que últimamente se está predique y predique y predique. Realízate, realización propia, etcétera. Y usan a Jesús de pretexto. No se trata de una realización propia, se trata de una negación propia. Las recompensas y promesas no se encuentran en esta tierra, se encuentran en la vida eterna. Lo que hoy tengas, lo que hoy logres o lo que Dios te dé en esta vida es por gracia, es un regalo, pero no es tu meta final, no es tu objetivo. Tu verdadero tesoro se encuentra en la vida eterna con Cristo. Tu verdadera morada se encuentra en el reino de los cielos. Pero eso
No se nos predica, nada más se nos predica, échale ganas, te va a ir chido, empodera, levanta, etcétera, etcétera. Y si seguimos leyendo, podemos ver que Jesús puede costarte muchas cosas: riqueza, familias, amistades, gustos, deseos, planes y sueños. No lo busquen, yo se los digo. En Lucas 9, 57 al 62, vienen unas personas ante Jesús para decirle que yo te quiero seguir, pero, Jesús, yo te quiero seguir, pero deja que primero vaya y me despida de mi familia, pero deja que primero vaya y entierre a mis padres, pero, y así estamos nosotros. Dios, yo quiero servirte, pero deja hago esto. Dios, yo quiero conocerte, pero, etcétera. Y lo mismo, ¿no? Con un falso evangelio, con un evangelio diluido. Sí, yo voy a conocer a Dios, yo lo voy a seguir y lo voy a adorar, pero también voy a crecer en este mundo y voy a hacerme popular y voy a bla, bla, bla. Ahí están los problemas de un falso evangelio. Jesús le dijo a estos jóvenes que cualquiera que quiera seguirlo debe de abandonar todo. Y si no estás dispuesto a abandonar todo, entonces no estás listo para ser un seguidor de Dios. Y tenemos ejemplos de misioneros, de pastores, de personas, pastores que a lo mejor estudiaban una carrera y Dios los terminó llamando y abandonaron eso para seguir a Cristo. Misioneros que van a lugares lejanos y no vuelven, son decapitados, son matados, etc. E incluso aquí, sin irnos lejos, en nuestra propia ciudad, en nuestra propia localidad, ¿quieres hablar o mostrar que eres cristiano? Y te van a criticar, te van a señalar, o van a empezar a hacer burlas o los típicos chistecitos, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué haces? O te mantienes, o mejor prefieres irle bajando y bajando para que ya no te molesten. Hasta que llegue el punto donde si yo te encuentro en la calle, en tu escuela o en algún lugar, digo, esta morra es otra morra normal, este chavo es otro chavo X normal. Nada más sé que es cristiano porque lo veo aquí sentado. No porque realmente allá afuera me lo encuentre y vea que hay algo, ¿no? Algo se muestra, algo da a ver que realmente sea un cristiano verdadero. Y yo quiero hacerles esta pregunta: si ustedes realmente van a seguir a Cristo y si realmente supieran que a lo mejor mañana o hoy mismo al rato les va a costar su vida, ¿van a seguir siguiéndolo? ¿Van a seguir siguiéndolo? Muchas veces hablamos de persecución y pensamos que es eso, ¿no? Que nada más nos van a matar y ahorita agarrando me van a agarrar. Pero a veces la persecución empieza donde menos te lo imaginas, en tu escuela, en tu trabajo. Y persecución no solo es que te maten. ¿Sabías que la palabra griega original de persecución son palabras? Las palabras te van a hablar, te van a criticar, te van a señalar, te van a apuntar, te van a hacer burla. Esa es la verdadera persecución que vivimos hoy en día. Sí, hay personas como los misioneros que a lo mejor pueden perder sus vidas, pero nosotros ya estamos siendo perseguidos por lo que publicas de Dios, por lo que hablas de Dios, por cómo vives o representas a Dios, ya sea en tu trabajo o en tu escuela. ¿Y estás dispuesto a seguirle? ¿O ya te dio frío? ¿O ya no aguantas? ¿O dices, no, mejor ya ni les digo nada o voy fingiendo para que se les vaya olvidando? Y bueno, una conclusión de esta parte es que no hay final feliz en este mundo, pero lo que el verdadero evangelio sí ofrece es el rescate eterno del infierno y una vida eterna con Cristo. Ese es el verdadero evangelio. Pero el evangelio diluido nos ha estado mostrando tanto que sí hay un final feliz en esta vida, que sí va a haber cosas chidas. Y sí, Dios puede dar gracia y bendecirte, ya sea una familia, un trabajo, salud, sanidad, etcétera. Pero recordemos, no es el centro, es una añadidura, es un regalo de Dios. Pero el problema es que muchos, y como cristianos, nos estamos empezando a enfocar a de que en este mundo voy a tener un final feliz. Y no va a ser así. Pero aquí surge otra pregunta. Si alguno la está pensando, o al menos yo sí la pensé, entonces, ¿por qué Jesús dijo lo siguiente? En Juan 10:10, no lo busquen, también se los digo rápido. En Juan 10:10, Dios prometió algo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
Y muchos toman ese versículo y lo distorsionan con lo que ya veíamos. Vas a tener un final feliz, vas a crecer, vas a prosperar, bla, bla, bla. Pero ¿de qué trata realmente la vida eterna? ¿Cuál es la vida eterna? ¿Ustedes se han preguntado realmente qué es la vida eterna? ¿O nada más lo escuchan y ni ponen atención? La vida eterna es la vida abundante con Dios. No es un tiempo. ¿Por qué? Porque es eterna. Es más bien una clase de vida, una calidad de vida con el Padre. Es el gozo de estar en una relación correcta con Cristo eternamente. Poseer la vida de Dios en mi vida, libre de juicio, libre de castigo y ahora gozar de las sobreabundantes riquezas de la gracia. Cuando realmente un verdadero evangelio te transforma, tu vida eterna comienza. Tu vida eterna va a seguir y va a seguir porque no es un tiempo. Y tu vida eterna también incluye la relación con Dios, con Cristo, recibir sus bendiciones, ser llamados hijos, etcétera, etcétera. No es tu prosperación en esta tierra, es tu vida con Dios, desde ahorita hasta la eternidad. Y si no me crees, para que lo apunten y luego lo lean después, con estos 3 versículos pueden darse cuenta de esto. Romanos 6:23, Juan 11:25 y Efesios 2:7. Se los repito. ¿Qué es la vida eterna? ¿Cómo lo contesto? Romanos 6:23, Juan 11:25, Efesios 2:7. Cristo es nuestra vida eterna y Cristo es quien da vida eterna, no lo que recibas o logres en esta tierra. Eso es mera y simple añadidura. Y bueno, para concluir esta parte, también se ha empezado a distorsionar, como decía, usando de pretexto el Evangelio. Y te quiero decir, ¿cuáles son los mensajes que Jesús no dijo? Jesús no dijo, realizaré tus sueños centrados en ti. Jesús no dijo, realizaré tus deseos centrados en ti. Jesús no dijo, realizaré tus esperanzas centradas en ti. Jesús no dijo, te ofrezco la realización de todas tus esperanzas centradas en ti. Jesús no dijo, te ofrezco el creer en ti mismo y en tu potencial y en lo que crees llegar a ser. Todo eso es vanagloria y es lo que se está predicando últimamente. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Qué mensaje fue el que sí dijo Jesús? Lo que sí te digo y te ofrezco es que tienes que negarte a ti mismo y tomar tu cruz cada día. ¿Qué te ofrezco yo? Salvación eterna del infierno y las sobreabundantes riquezas de la gracia y la relación correcta con el Padre, con Dios mismo. Eso es lo que realmente sí Jesús anuncia, no lo anterior. ¿Y por qué estoy hablando tanto del infierno? Porque es realmente lo que no se nos está predicando. Somos malos y sin Cristo vamos a ese camino. Y a veces creemos que el verdadero infierno va a ser quemarnos y sufrir y crujir de dientes. No, el verdadero infierno, ¿sabes cuál es? Que el día que tú mueras y no creíste en Cristo, te endurecías, te burlabas, te distraías por escuchar este mensaje. El día que tú mueras y ya veas realmente cara a cara a Dios, ese va a ser el infierno. Saber que existe, saber que es real y que ahora ya no puedes cambiar tu situación, que ahora ya no puedes hacer nada para estar con Él, que ahora ya eres un vil pecador condenado eternamente. Esa es la verdadera condenación. Creo que el infierno se queda corto con saber que ya no puedes estar con Dios para nunca. Y bueno, como les decía, predicar esto no es agradable. ¿Por qué? Porque siempre va a llegar a la mente y al corazón y te va a hacer y causar ese choque de todo lo que te han estado enseñando o de lo que creías haber creído. Y el verdadero evangelio siempre va a confrontar la maldad y nuestra naturaleza pecaminosa. El verdadero evangelio no nada más te va a animar y te va a decir, échale ganas, Diego, te va a ir chido. Échale ganas, Johnny, para que ya te cases, chido. No, el verdadero evangelio no te va a decir eso. Te va a atacar tu naturaleza, va a atacar un problema en tu corazón, va a atacar tu condición humana, etcétera, etcétera. Y quiero pasar al segundo punto. Segundo punto. Quiero leer antes esto, Romanos 5:20, si me acompañan. Ya quedamos que el primer punto es un evangelio distorsionado, diluido, desenfocado, incompleto, todo lo que quieras añadir que no lo hace perfecto.
Y el segundo punto es cuando se nos predica una gracia de Dios diluida, desenfocada o con intenciones torcidas. Y ahorita voy a explicar eso. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo que para qué hay ley si se va a abundar el pecado? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero me encanta cómo es Dios, que cuando el pecado abunda, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Y aquí viene el segundo problema, que a veces torcemos qué es la gracia. A veces torcemos la gracia y la empezamos a usar de igual manera para, te va a ir chido, levántate, empodera, este es tu mejor tiempo y vamos a alcanzar las naciones y bla, 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 ¿no? Empezamos a torcer la gracia. Y quiero decirles rápidamente unas consecuencias de una gracia torcida y diluida o malintencionada. Resultados de este tipo de gracia falsa. Cristianos anémicos en el conocimiento y uso de la palabra. Mensajes más centrados en levantar cristianos caídos en lugar de mensajes que equipen para madurar a esos cristianos. Se les da pura leche y poca o casi nada de carne. Por eso, cuando llega el momento de defender su fe, de defender algún tema o de simplemente predicar la verdad, no saben. ¿Qué más? Cristianos viviendo en los mismos pecados durante años. Cuando te predican un evangelio a medias, no hay esa lucha, no hay ese cambio, porque tienes una gracia falsa y sigues en el mismo pecado años y años y años. Me acuerdo del ejemplo de del paralítico, ¿no? 30 años sin poder meterse al mendigo estanque. 30 años, imagínate, 30 años. No sé aquí quién está enfrentando un problema y a lo mejor llevas una semana y ya estás desesperado. Ahora este vato, 30 años, pero no fue hasta que hubo un verdadero encuentro con Jesús que le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. La verdadera gracia de Jesús transforma y cambia esa situación. Pero si tú hoy sigues viviendo en el mismo pecado, si hoy tú sigues siendo el mismo hombre o mujer baquetón, inútil y sin cambios en tu vida, sin madurez, es por algo, porque estás creyendo un falso evangelio y haciendo uso de una gracia sin poder. ¿Qué más ocurre con esto? Que también hay cristianos que nada más están aquí sentados, no tienen ese celo por compartir. Me gustó el ejemplo que decía el cubano, si tuviéramos la cura, si todos aquí tuviéramos SIDA y tuviéramos la cura del SIDA, pues luego en corto, ¿no? Te la paso, toma, en corto. Y hasta igual a los de allá afuera, ¿quién tiene SIDA? Yo, ten. Pero no, nosotros tenemos el mensaje de la cura eterna, de la condición de nuestra vida eterna, pero ni siquiera lo predicamos. Y nos aterra, la neta, y yo lo acepto, a mí también me ha llegado a pasar. Nos aterra, hasta simplemente un mensaje ahí en WhatsApp o en Facebook, te da pena de, pues, ¿qué me van a poner? Divierte o se enoja o algo así, ¿no? Y bueno, también otro resultado de una gracia falsa es crear cristianos con vidas de puro libertinaje que lo confunden con libertad. Hay un buen ejemplo, y créeme, aquí son los momentos donde te gustaría decir nombres, ¿no? Pero pues no puedes. Nada, no los puedo decir. Pero ves tantos cristianos que confunden su libertad en Cristo con libertinaje en Cristo. Y ahí los ves, viviendo como uno más del mundo. O hasta peor, lo peor es que luego hablan peor o actúan peor. Y son hasta bien burlones y críticos y se creen superiores y creen ser los merecedores de algo mejor, etcétera, etcétera. Pero no, son cristianos de libertinaje, sin cambios, porque han tenido y han creído una gracia falsa y diluida. Pero bueno, quiero hacerles esta otra pregunta. Cuando piensan en gracia, ¿realmente piensan en poder? Creo que a veces nada más hemos visto la gracia de una manera tan vana y tan a medias. Sí, es un regalo inmerecido, y es verdad, es un regalo inmerecido la gracia. Pero la gracia también es un poder. El poder a través del cual el Espíritu Santo va a obrar en tu vida. Y aquí hay algunos ejemplos. La gracia es poder.
porque en la gracia se perfecciona el poder de Dios. El Espíritu Santo va y va a obrar a tu vida o a situaciones o circunstancias. Y si no me crees, aquí hay algunos ejemplos. La gracia que levantó a la iglesia primitiva por medio del Espíritu Santo. La gracia que daba muestras de poder, de sanidad y de milagros gracias al Espíritu Santo. La gracia que al predicar levantaba muertos. La gracia que al escuchar y creer en el Evangelio transforma y da un giro a tu vida, la vida de las personas para que ahora empiecen a vivir con Jesús. Esa gracia que te lleva a trabajar en tu salvación. ¿A qué me refiero con trabajar la salvación? En que vas a empezar a caminar hacia Cristo, a anhelar a Cristo y a abandonar más y más el mundo, tu pasado y tu pecado. Eso es trabajar en la salvación. La salvación la recibes por gracia, pero ahora nos corresponde, una vez salvados, empezar a caminar hacia Dios y hacia Cristo y correr como menciona la Biblia, ¿no? Corre la buena carrera de la fe. Eso es una gracia de verdad, una gracia con poder que transforma, que te levanta, que te ayuda a abandonar tu vida pasada y que también trae muestras de poder. Cuando tú hables o ores por alguien, va a haber algo que Dios va a hacer a través de él. Eso es gracia con poder. Y me gusta porque la gracia verdadera es lo que este mundo necesita ver. Creo que ya hay muchos allá afuera impulsando y levantando gente, pero pocos que realmente muestren poder. ¿Cuántos cristianos, cuántos de ustedes realmente en sus vidas, a donde están demostrando un poder de Dios en sus vidas? Que si ayer eras, un ejemplo, eras drogadicto, hoy llevas años limpio. Es un ejemplo, puede ser el que tú estés viviendo. Pero ¿realmente estás reflejando ese poder de la gracia en la salvación de Cristo por medio de un evangelio verdadero? Y como les decía, cuando se predica un evangelio falso, diluido o a medias, pasa esto, que la gente no le interesa saber de Dios, por naturaleza ya no les interesa. Y ahora al ver que tu vida no refleja nada, pues menos. Número 2, que tampoco les interesa crecer, nada más les gusta calentar la banca, nada más les gusta venir aquí, y muchos vienen al servicio nada más para conquistar chavas o chavos. Ni siquiera vienen por el mensaje o porque les interese realmente recibir algo. Ese es el problema de un falso evangelio, que te das cuenta, muchos creen que no nos damos cuenta, pero realmente te das cuenta, como que no lo sé explicar, pero como que el Espíritu te permite ver quién está realmente dando frutos y quién no. Y bueno, el ejemplo más famoso de que la gracia tiene poder, vamos a 2 Corintios 12:9. En este versículo está Pablo, la famosa historia de Pablo, donde oraba y oraba y clamó 3 veces a Dios: quítame este aguijón, quítame este aguijón, quítame este aguijón. Pero que me encanta, como siempre les digo, me encantan las respuestas que Dios tiene, porque nunca va a ser como tú quieres, es como Él quiere y como es su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y a veces nuestros deseos o nuestras peticiones están en egoísmo o no nos damos cuenta que estamos pidiendo mal. 2 Corintios 12:9. Pablo clamó 3 veces para que Dios le quitara ese aguijón en su carne. Algunos teólogos piensan que se trataba de un demonio atacándolo o de alguna enfermedad en su cuerpo. No se sabe a ciencia cierta. Lo que sabemos es que tenía un problema Pablo con el que luchar. Y clamaba. Para clamar 3 veces es porque era algo que lo estaba derrumbando. Y Dios mismo, Jesús mismo le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. La gracia siempre va a ser dada con poder para cumplir los propósitos de Dios, para confiar en Dios y para bastarnos de Dios. Otro ejemplo, nada más se los leo, en Efesios 3, 7 al 12, Pablo está diciendo: por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. La gracia también te es dada para que, como decíamos, compartas este mensaje, el verdadero evangelio. Eso es poder, eso es gracia con poder por medio de Cristo.
Para concluir este punto y pasar a la parte final, la gracia no es vana, no se centra en ti ni en lo que vas a lograr en esta tierra. La gracia no es vana y sin poder, la gracia es eficaz y siempre cumple los propósitos de Dios, no los tuyos, los propósitos de Dios sobre nuestra vida. La verdadera gracia nos lleva al final de nuestra vida hacia Cristo y la verdadera gracia va a probar el valor del Evangelio en el que creímos y la fe en nuestra vida. ¿Quieren seguir creyendo en una gracia vana y sin poder? ¿O quieren empezar a considerar y examinarse qué Evangelio creyeron? Otro ejemplo rápidamente, 2 de Timoteo 2:1, Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Un verdadero evangelio va a presentar tu condición y a Jesús y te va a llevar, una vez que crees en ese evangelio, a caminar hacia Dios. ¿Y cómo vas a caminar? Con la gracia, ese poder, ese Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Gracia trae poder, no es vana y sin resultados. Y como les dije, si hoy tú conoces tu vida, Dios la conoce. No sé cuántos años llevas en lo mismo, pero si no ha habido un cambio e incluso eres peor de lo que eras antes, creo que creíste un evangelio falso. Último punto. Titulé a este mensaje Vasijas rotas. Diagonal o abajito, evangelio verdadero. ¿Por qué? Tengo aquí unos vasos, no conseguí vasijas, pero hagamos de cuenta que son vasijas. Un vaso está medio roto, medio arreglado, y el otro vaso ahorita lo escondemos, pero es perfecto. Vasijas rotas, el evangelio verdadero. Como seres humanos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por el simple hecho de haber desobedecido a Dios cuando los primeros hombres, o sea, Adán y Eva, desobedecieron a Dios. Y de ahí en adelante, por generación y generación, y tras generación, hasta que Cristo vuelva, cada ser humano nace en esa condición pecadora y separada de Dios. Y somos como este vaso. En vez de ser un vaso bonito y perfecto, somos un vaso con una que otra ahí cortada y reparada, etc. ¿Y qué pasa? Que no solo estamos destituidos de la gloria de Dios. Alda, ¿me ayudas, por favor? ¿Puedes envolver el vaso en esto? De manera, sí, por favor, amigo. De manera que no solo estamos separados de Dios, no solo estamos fuera del... Sí, amigo, que no se salga, por favor. No solo estamos fuera de nuestra verdadera intención que Dios tuvo al crearnos, sino que estamos perdidos y estamos envueltos en pecado. Quiero que esa tela refleje el estar envueltos en pecado, el estar envuelto en tus propios deseos, el estar envuelto en este mundo, etcétera, etcétera. Todo aquello malo que no sea Dios mismo. Y ahora, Alda, te voy a pedir, pásate acá, amigo, por favor. Y con cuidado, vas a agarrar el vaso y lo vas a azotar en el suelo. Dale, amigo. Si quieres sin tanto poncho, nada más hacerle así, pero el chiste es que se rompa. Venga. Listo. Ahora ahí déjalo. No solo estamos fuera del propósito verdadero de Dios para nuestras vidas, que es la comunión. Hace poco en Teens hablamos de cuál es el propósito de Dios. ¿Y sabías que el propósito para tu vida es el simple y sencillo hecho de conocer a tu Creador? De adorarlo. Ese es el propósito para tu vida. Ya deja de buscar el propósito en si vas a ser un empresario, un pastor o lo que sea. Eso es añadidura, eso es un llamado. Pero tu propósito es conocer a Dios, conocer a tu Creador y reconocerle como tal. Entonces, estamos fuera de nuestro propósito, estamos envueltos en pecados y sin Dios también estamos llenándonos y lastimándonos del pecado y del pecado y del pecado. Y no sé ustedes, pero este vaso ya es puro polvo y puras astillas.
Y aquí es donde viene lo hermoso. Y antes de pasar al final del ejemplo y de la prédica, en Romanos 3, el capítulo completo nos habla de nuestra condición, pero también nos habla de la salvación. Ahorita nada más quiero tomar el versículo del 10 al 12. Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aquí tenemos el ejemplo del vaso. Era inútil, apartado de Dios, viviendo para sí mismo y envuelto en el pecado. Vente, vaso. Ya lo vi. Entonces, como seres humanos, somos malos y no buscamos a Dios y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero, y me encantan los peros que Dios pone, porque no siempre son peros feos o duros, son peros agradables, buenos y perfectos. Romanos 3, 10, 12 vimos la condición humana, y si tú sigues leyendo en tu casa, y te recomiendo que lo hagas, lee completo el capítulo, también te muestra el plan redentor de Dios. Entonces ya quedamos nuestra condición humana. Segundo, 2 Corintios 5, 21, aquí nos muestra el sustituto perfecto para la paga del pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros como pecadores y viviendo como este vaso, como este ejemplo que representé con el vaso, merecemos, aparte de todo, el castigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y nosotros vivimos en pecado y separados de Él. Y es correcto que Él nos castigue por estar lejos de Él. Pero Dios puso el sustituto perfecto. Jesús, quien nunca pecó y pagó el precio. Dice Efesios 2, 4, 7, se los leo, y aquí vemos otra vez una muestra de la gracia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, como este vaso, en pecado, como este vaso, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gracia con poder. Jesús resucitó. Jesús murió, pero resucitó y dio poder, y ahora reina y da salvación. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí acuérdate de abundantes riquezas de su gracia. Ponlo en pausa. Por la fe en Jesús somos justificados. Romanos 3, 22, 26. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Otra vez se nos vuelve a hablar nuestra condición. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, así como este vaso que rompimos, somos siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y mi versículo favorito, 2 Corintios 5, 17. Nueva vida y vida eterna en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, este vaso viejo pasó. He aquí ahora todas son hechas nuevas. Y aquí entra mi otro amigo, el vaso nuevo, perfecto, limpio, ya sin heridas, sin reparaciones, y ni siquiera está roto ni envuelto en nada. El verdadero evangelio va a mostrarte tu condición, nuestra condición como seres humanos. Pero
nos va a mostrar la salvación a través de Jesucristo. Quiero leerles este fragmento para terminar. Y Johnny, ¿me ayudas con el vaso? Ven acá, amigo, por favor. Te pido, amigo, que llenes el vaso hasta el tope, porfa. Con esto vamos a acabar ya, amigos. Ahí déjalo, amigo. Gracias. Ya puedes sentarte. Nuevas criaturas. Ahora el Espíritu Santo, Dios mismo, nos ha dado vida, nos ha dado salvación. Y es que el verdadero evangelio nos va a llevar a darnos cuenta que no somos nada. Somos como ese vaso roto y echado a perder. Merecemos la muerte y el juicio eterno, pues vivimos separados de Dios, y peor aún, no deseamos a Dios y no podemos volvernos a Dios. Pero entonces, ¿qué nos ofrece Dios? Y la respuesta es muy simple: el perdón total de todos nuestros pecados, la vida eterna, las riquezas de su gracia y sobre todo una eterna comunión con Dios mismo para siempre, incondicionalmente. Ya no hay nada que vaya a cambiar eso. Si Dios hoy te salva y te rescata y transforma tu vida, vas a gozar de esa relación con Cristo. Ese es verdadero evangelio. Y bueno, les presento entonces el verdadero evangelio. Porque Dios trató a Jesús en la cruz como si hubiera cometido cada pecado de cada persona que creería en Él. Dicho en otras palabras, Jesús, estando colgado en la cruz, fue santo, inocente. Él es el Cordero inmolado sin mancha y está en una cruz. Él no cometió pecados ni siquiera un segundo de toda su vida. Jesús en esa cruz es también el Dios santo que fue hasta la muerte. Pero Dios trató a Jesús como si hubiese vivido Él mismo mi propia vida y la tuya y la tuya y la de cada persona aquí presente y que escuche este mensaje que se predica en todo el mundo. Jesús fue a la cruz y Dios lo trató como si hubiera vivido nuestra propia vida. Y entonces Dios castigó a Jesús por mi pecado, por nuestros pecados, hasta la muerte. Jesús murió. Sí, Jesús murió y a veces se nos olvida eso. Pero resucitó al tercer día. Ahora se vuelve hacia mí extendiéndome su gracia, porque el precio ya fue pagado. La muerte fue vencida y ahora me trata como si yo hubiera vivido la vida de Jesús. Esa es la gran doctrina de la gracia, esa es la gran doctrina de la sustitución, esa es la gran doctrina de la justificación, que solo el verdadero evangelio te va a presentar. Ese es el corazón del evangelio, que cuando Dios mira a Jesús en la cruz, nos ve a nosotros. Pero ahora cuando Jesús, al creer en Él, nos mira, ve a Jesús en nosotros. Ese es el verdadero evangelio. Y les dije que pusieran pausa en las sobreabundantes en las sobreabundantes riquezas de la gracia. Tu vida ya está llena y completa en Cristo, como este vaso con agua. Pero Dios, por el resto de tu vida, a través de la gracia, va a estar así, sobreabundando riqueza de gracia, sobreabundando gracia. Donde abunda el pecado, abunda la gracia. Donde abunda el dolor, abunda el amor. Donde abunda tristeza, corazones rotos, heridos, vidas traicionadas, abunda la gracia. Y es eterna. A mí se me va a acabar, pero a Dios no. Y así, esas son las sobreabundantes riquezas de la gracia. Y quiero acabar diciéndoles, si no han creído en el verdadero evangelio, hoy es día de salvación. Hoy es día de creer en ese evangelio. Considera y examina tus caminos. Examínate cómo estás viviendo. Y si no, es el momento de tomar en cuenta este evangelio, porque Cristo te ama, que dio su vida en una cruz por ti y quiere darte las riquezas de su gracia para transformarte, para perseverarte y para llevarte hacia adelante. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, porque moriste en esa cruz,
Porque yo, como este vaso, viviendo envuelto en pecado, destruido, sin forma y separado de ti, Dios, por mi desobediencia y pecados, fuiste a morir en la cruz. Tú mismo tenías este plan redentor desde antes de conocer, desde antes de crearnos, Señor, porque ya lo conocías. Tú mismo mostraste estas riquezas de tu gracia. Tú mismo nos muestras esta justificación de que ahora ya no somos más hijos del mal, que ya no necesitamos irnos al infierno si creemos en este evangelio, Señor. Creemos, Señor, y te pido, Dios, que otorgues el don de la fe, que otorgues el don del arrepentimiento, que otorgues esa confrontación de pecados, pero no para destrucción, sino para restauración, para salvación, Señor. Y yo no sé aquí quiénes creyeron en un evangelio falso, pero hoy te pido, Señor, que lo que crean es que Jesús murió por ellos, porque ellos vivían en pecado, separados de ti, Dios, y tú los amaste y ahora, Señor, los has llamado a ser hijos tuyos. Estás sentado a la diestra del Padre y vienes para reinar por los siglos de los siglos. Y mientras tanto nos corresponde predicar este verdadero evangelio. No puede ser que tengamos que defender el evangelio de los cristianos en lugar del mundo. Que ahora llevemos el evangelio verdadero a toda criatura, Señor. Gracias, Cristo, porque tu gracia sobreabunda, y aquí en la vida de cada joven, donde ha abundado el pecado, donde ha abundado la muerte, donde ha abundado sus propios deseos, donde ha abundado el mundo, que hoy te pido, Señor, que derrames esa gracia que sobreabunda, esa gracia que transforma, ese Espíritu Santo que trae poder y que va a cambiar sus vidas a través de tu palabra, Señor. Por favor, derrama ríos de agua viva en los sequedales de esta juventud, Señor. En tu nombre, Jesús, te damos gracias y ahora te alabamos y te adoramos, porque tú has sido siempre bueno, Dios, y bendito seas por los siglos de los siglos, Jesús. Amén. Y ahí en tu lugar te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a declarar esto juntos, porque ya no somos esclavos más del temor, de lo que antes te ataba, de tu antigua naturaleza. Hoy somos hijos de Cristo, caminando en buenas obras. Gracias, Señor Jesús, por tu gracia, por tu amor que nos vivifica, nos transforma y nos restaura, mi Dios. Gracias porque tú eres todo, mi Dios. Posiciónate, Padre, en nuestros corazones como el centro, Padre, como el único. Me envuelve el sol con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo
de Dios. Cántalo. Cántalo, cántalo fuerte. Ya no soy esclavo del... Que se escuche tu voz. Hijo de Dios. Ya no, Señor. Soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo. Esto significa que somos nuevas criaturas en ti, Jesús. Esto significa que tenemos nueva vida en ti. Y ahora podemos decir con fuerza y gritar, Padre, que somos hijos tuyos, que todas las cosas viejas están en el pasado y que ahora somos criaturas nuevas. Vamos, dilo fuerte. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Si lo crees, dilo aún más fuerte. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Ya. Vamos, dale ese aplauso bien fuerte.